Gracias, Mónica, por venir, por asistir a nuestra invitación. Mm, entonces, pues sin muchos rodeos, Mónica, ¿qué es lo que más te gusta de Hermosillo? Hay que empezar diciendo que la gente, por supuesto, porque son las razones, la gente, así, la gente es plural, ¿no? O las gentes. Me encanta decir las Las gentes, gentes. como en Castilla. Las gentes, ajá, las personas, ¿no? Las que, con las que en definitiva terminas construyendo lo que vives a diario. Entonces las personas me gustan mucho, las gentes, y bueno, y que es un espacio lleno de retos, ¿no? Como que me gustan los retos. Entonces, no sabía que me gustaban los retos, pero una vez que empecé a derribar paredes, me empezó a gustar. Tú llegaste a Hermosillo por un reto, ¿no? Abrir Radio Sonora. Llegué por primera vez a Hermosillo en tren ¿Un tren a desde la dónde? estación desde, creo que de Guadalajara, no recuerdo. Y estuve aquí un rato con el que era mi pareja en aquel entonces, un rato haciendo radio en Radio Universidad, no, todavía no existía Radio Sonora, y nos fuimos de aquí hacia el norte, estuvimos viviendo en California un rato, y nos buscan allí en California para venir a Hermosillo a ser parte del equipo. Eso entendimos cuando nos invitaron, pero no había tal equipo, sino que el equipo lo empezamos a armar. Entonces sí fue el primer reto, ¿no? Armar Radio Sonora. Y de ahí, ¿cómo fue existir en Hermosillo con un reto tras otro? ¿Cómo saliste de ese reto? Pues fue muy difícil porque en principio había como una fuerte resistencia al que venía de afuera. Sonora en aquel entonces se caracterizaba, cosa que ha cambiado muchísimo actualmente y me da mucho gusto. Creo que fue parte del gran reto también construir con la gente de aquí y derribar ese muro, ¿no? De la xenofobia. Era así, muy notorio que mucha gente se escudaba o alegaba, digamos, que no era valioso lo que uno hacía porque venía de afuera o que uno quería robarle el trabajo a los sonorenses, ¿no? Qué triste. ¿Te suena? Este, pero eso con el tiempo fue desapareciendo, eso hace que también uno vaya entendiendo cómo debe conectarse con la gente, ¿no? Cómo, cómo empezar a dejar de ser la extranjera para ser parte de la familia, ¿no? De la gente, sobre todo en la cultura y en el arte. Entonces, integrarte es la... Lo que más te gusta de Hermosillo es la gente, pero cuando llegaste la gente era muy xenofóbica. Eh, ¿Hubo algo clave o un proceso que fuera como constitutivo de tus intenciones de irte arraigando y volverte esto, no la extranjera, sino la gente? Bueno, es que hay varias razones ahí, muy buena pregunta porque me la estoy haciendo, no me la había hecho. Pero creo que una de las razones fue que necesitaba el arraigo a alguna parte. No podía volver a Argentina porque en Argentina había una dictadura. Este, y ya estaba cansada de viajar. Habíamos viajado por 4 años por toda América Latina. Habíamos recorrido Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia,
toda Centroamérica, en momentos muy difíciles, imagínate, del 76 al 80, periodos muy, muy difíciles en América Latina, especialmente en Centroamérica. Y 4 años viajando, viviendo en 1000 casas, creando amigos y luego perderlos por la distancia y todo eso agotan, ¿no? Agotan emocionalmente. Entonces era la necesidad, no sé, de tener un lugar donde colgar un cuadrito tuyo. En fin, esa fue una razón. Este, y en ese camino de encontrar un espacio o de crear un espacio tuyo donde construir algo más allá de amistades temporales, pues, ¿no? Fue eso, fue un camino, no fue fácil, no fue fácil. No fue fácil porque hasta que encuentres realmente las personas aquellas con las que haces realmente sintonía, pasa el tiempo, ¿no? O sea, vas aprendiendo y desaprendiendo, eh, encontrándote, dándote topes contra la pared, tratando de encajar, ¿no? Una vez comentaba yo con Josefina de Ávila, una maestra también foránea, ¿no? Nacida en San Luis Potosí, que en parte también sufrió ese asunto. Y yo le decía, me siento mal porque perdí mi acento argentino, la gente me lo hace notar o esto de que te digan, habla como argentino, ¿no? Demuestra que eres argentina, ¿no? Demuestra que eres argentina y que no eres de Vaca de Guachira. Me decía ella que al contrario, lejos de un defecto, era una virtud, ¿no? Me hizo entender que el hecho de perder el acento, intentar perderlo, tal vez no conscientemente, era mi mecanismo de integración, ¿no? O sea, de integrarte, no ser la diferente, sino ser parte de la comunidad y que eso de ser extranjera dejara de ser algo en primer plano y que lo que se convirtiera en la relación tuviera que ir más allá de ser o no argentina, ¿no? No sé Sí, me si gusta. suena Y interesante. A mí me sonó muy interesante porque me liberó de te una liberó de la culpa. culpa de perder tu identidad. O sea, lo convirtió en una virtud, algo que estabas, no sé qué sentías, que era una traición a tu país, a tu identidad, un despojo. Un despojo, o sea, como algo que yo estaba haciendo por deshacerme de, ¿no? Ujú. Y en realidad no. No era deshacerte, era reintegrarte. Eso al final entendí de que era mi necesidad, ¿no? De no ser destacada por ser argentina, sino por otras razones, pues. Ok, ok. Sí, pues eso es como muy valioso, ¿no? Sobre todo estos años que se vende más la identidad como argumento de validez. En tal ámbito, no sé, en la danza soy hombre, valgo más porque soy minoría. Así, pues, ¿no? Entonces, a ti no, tú lo tomaste al revés, pues, ¿no? Querías la validez de tu individualidad, digamos. Y en todas estas dificultades que ibas venciendo los primeros años, entre las cuales están la xenofobia, pues el tiempo natural, ¿no? Que lleva a hacer redes, a hacer conexiones valiosas y no efímeras. Había como un aliciente en ti de lo que podías aportar a la ciudad con todos sus rechazos. O, o tú cómo veías tu papel en el Hermosillo de... ¿En qué año llegaste, perdón? Hermosillo en el 80, el del siglo pasado. El mero 80. ¿Cómo veías tu aportación o tu rol de Mónica Luna en el Hermosillo de los 80s? Porque uno también se ve así. Ajá, bueno, los 80, además una década con tantos cambios, ¿no? Ujú. O sea, de pasar de una década de cambios profundos de los 60, los 70, los 80 venían con sus propias baterías, ¿no? Entonces, ¿cómo encajar?
yo era muy consciente de que lo que había vivido en 4 años en América Latina, recorriéndola literalmente a pie, me aportaba experiencias que sería interesante en ese momento compartir o que la gente entendiera qué es Latinoamérica, ¿no? Y era importante en ese momento comunicar que la América Latina eh, que se visualizaba desde Sonora, desde de este desierto tan pegadito a Estados Unidos, tan alejado de esa América Latina, era otra, ¿no? La visión que yo podía aportar era otra. Lo que podía compartir era otra visión. Y me refiero a no a la América Latina de a pie, literalmente de a pie, de esto que rompe un poco o que rompía en ese momento un poco con ver a una Latinoamérica homogénea, distinta también al sonorense o la sonorense, en donde estaban las coincidencias de estas personas del norte mexicano con el norte chileno, del desierto chileno Atacama. o de... O la Pampa Argentina. O la Pampa Argentina, o el altiplano boliviano, o la selva colombiana, qué contrastes, en fin, una América Latina que venía de un Che Guevara, de toda esta revolución cubana, en fin, ¿no? De los conflictos en Centroamérica, de la Nicaragua que se había quitado a Somoza en aquel momento con los sandinistas, en fin, de toda esta Latinoamérica en revolución, de la cual también se tenía una visión que te apartaba de ella. Es decir, si no no había empatía ideológica con esa América Latina, te separabas también, ¿no? Okay. O sea, se tenía una visión muy equivocada de lo que estaba pasando en América Latina, ¿no? O sea cierta gente... Si te entiendo bien, si no te gustaba la música andina, ya tenías una separación. Totalmente, o sea, la cumbia es latinoamericana, ¿no? El pasillo colombiano, en Ecuador, el maíz que nos une a todos, exactamente lo dijiste, o sea, en Radio Sonora era muy curioso cuando programábamos música de quenas. Ajá, sí. Llamaba a cierta gente diciendo que se quitara esa música comunista. Oh, holy shit. Y lo peor es que sí era comunista, ¿no? Tú hubieras caído ahí. Quilapayún, Intilimán. Exacto, pero la música de quenas boliviana es la música popular boliviana. Sí, claro. Estos grupos, digamos, que traían mensajes interesantes y poderosos, digamos, usaban la música popular para comunicar esos mensajes. Pero la gente teñía, digamos, de ideológicamente toda la música popular la latinoamericana. Por eso el lema de Radio Sonora en aquel momento, y qué bueno que lo mantienen, que es una voz para la cultura popular, que lo creamos en ese momento para entender o para cuestionar o para preguntarnos qué es la cultura popular, ¿no? Y en la cultura popular está en toda esta enorme diversidad de América Latina, que habíamos, o que se ponía toda en un bloque, ¿no? El libro de Cultura Popular, creo que así se llama, de García Canclini. Canclini de Argentina. Estaba en boga en los 80s. Pues sí, en los 80s. Y es argentino también el autor y también se vino a México. Exacto. Era parte de la reflexión que traían ustedes en aquel momento. Exactamente. Sí. ¿Y tú piensas, tú qué piensas de la división entre alta cultura y cultura popular? ¿En quiénes la dividen o qué pienso yo si existe esa división? Sí, de esa conceptuación, pues, o sea... Pues que no, que es un camino intransitable, ¿no? O sea, que me refiero, es un camino que nos da respuestas que cierran puertas, ¿no? O sea, planteárselo así, como dos
dos espacios separados, o sea, me parece absurdo. Y eso se ha venido venciendo en las últimas décadas, ¿no? No nada más en la teoría, en el discurso, sino incluso en las políticas públicas, pienso yo. ¿Cuál es tu concepto de arte? Te pregunto porque esto me lleva a pensar en que una acepción que esa creo yo que todavía no se ha vencido es pensar a la cultura como las bellas artes. Creo que todavía se usa mucho, pues. Entonces me interesaría saber eso. ¿Cuál es tu concepto de cultura y cuál es tu concepto de arte? Porque, pues yo entiendo que la noción generalizada de arte, y cuando digo noción me refiero a, pues sí, un concepto popularizado o coloquial, es pensar el arte como las bellas artes, las artes plásticas, el ballet, guaralá. Y de repente nuestros eventos culturales todavía tienen ese canon, ¿no? En la mente y procuran eventos en esta conceptuación de las artes y como que todavía hay mucha misión civilizadora. O sea, ha venido cambiando, ¿no? Pero bueno, Tomás, me sigue pareciendo interesante, que no sé si coincidas en esto, la eterna discusión de qué es arte por cosas que seguiremos para que me adelanto. ¿Tú qué crees que sea el arte? ¿Cuál es tu concepto de arte? Pues en principio... Y de cultura. De cultura, precisamente, pues la clásica es todo lo que hace el hombre, la mujer, las personas que vamos construyendo con nuestro quehacer, un quehacer que está empujado por la necesidad de habitar el espacio que nos toca habitar o que queremos habitar, en fin. Entonces ese quehacer nos lleva a construir una forma de vida. Eso es la cultura. Y cuando hacemos cosas plenamente destructivas, como genocidios, torturas, eso también es cultura. No, ¿Eso qué es? eso es genocidio, es guerra, es muerte, es... No, para nada, no es cultura. Entonces no todo lo que hace el hombre es cultura. Decía yo que todo lo que hace el hombre y la mujer para vivir, para construir en el medio en el que se desarrolla, para construir en el presente, en el futuro y apoyarse en lo que sabe que le ocurrió el día de ayer, el día de antier. Creo que, digamos, entrar en este terreno de si la guerra es parte de la cultura humana, pues sí, obviamente, porque ahí está el resultado, ¿no? Y tiene muchas razones de existir. Pero en una definición más enmarcada en el humanismo, cultura no es la guerra ni el genocidio, ¿no? Es precisamente algo que nos aparta de una conciencia de construcción, ¿no? De convivencia y de... Así como decía Kant que la bondad tiene criterios estéticos, podríamos pensar que la cultura tiene criterios éticos. Así es, sí. Porque es muy difícil pensarla, ¿no? Sin que ya uno le esté otorgando un sentido ético. Te metes en esta discusión, pues, o sea, y te lleva a una negación que al final de cuentas es un posicionamiento. Exacto. ¿Tú alguna vez te planteaste la discusión de si tu vida tenía sentido o si tenías que dárselo? Ya sabes, Sartre y los existencialistas y todo eso. Fíjate porque al final de cuentas cobra un sentido, ¿no? Sí. Y a mí me interesa como que volver a eso, en el proceso de tu migración, cómo te fuiste quedando. Sí hubo como una reflexión así de, bueno, chinga su madre, mi vida se va a tratar más o menos de esto. Pues, ¿cómo explicar? Estoy precisamente trabajando en unos textos personales, ¿no? Que están explorando temas por ahí.
no sé qué destino tengan, ¿no? Ni qué forma. ¿Eh? Son los mejores esos. Sí, no sé para dónde van, pero precisamente estaba poniéndome a pensar qué cosas habían determinado este camino que al final he transitado, ¿no? Y un camino largo ya, porque muchos años No se notan, no se tránsito. notan. Se nota en la sabiduría nada más, pues claro que se nota. Sí, sí. Pero entonces en ese cuestionamiento decía yo, bueno, ¿qué cosas condicionaron? Sin duda, el ambiente que logré, o sea, en el que logró mi familia ponerme, pues, ¿no? O sea, en una clase media trabajadora, eh, madres, mi madre muy joven, mi padre muy joven, etcétera, pero nací en una dictadura. ¿Cómo me condicionó eso? ¿Qué fue mis 2, 3 años, mis 5 años, mis 6 años, mis 7 años? ¿En qué miedo vivían mis padres? Mi padre era comunista, y por supuesto anti-iglesia, ¿no? O sea, era un... Los comunistas jacobinos que había en el siglo XX. Ajá. Entonces, pero nunca nos transmitió sus ideas a sus hijas. Somos 3 hermanas, ¿no? Nunca. Sí, bueno, negativa a las cuestiones del catolicismo, eso era bastante evidente, ¿no? Pero nunca nos transmitió, te digo, ideas políticas, y lo entiendo perfectamente, lo entendí mucho tiempo después, porque el gran miedo que tenía mi padre, sobre todo él, de que nos involucráramos políticamente en algo y que termináramos desaparecidas, pues, ¿no? Porque estábamos viviendo en plena dictadura, ¿no? Entonces, volviendo a esta pregunta tan existencialista que hiciste, creo que no puedo alejarme de esos condicionamientos que tuvo mi condición, ¿no? De mujer. Yo estudié arquitectura, mi último año, no de la carrera, sino mi último año en la carrera, porque llegué hasta el tercer año. El último semestre lo tuve que hacer con un soldado y un perro adentro del salón de clase. Wow, ese nivel de intervención había. Es ese gravísimo nivel, ¿no? Entonces no sabía, mi turno era nocturno y no sabía si en el trayecto a la parada del colectivo que iba a tomar para ir a mi casa, pues el ejército iba a decidir, el ejército, no tenía miedo de otras personas, sino del ejército no te iba a desaparecer. Y eso que te hablo de previo a la última dictadura que tuvimos, que fue la del 76. Mi último... Con Vitela. Ajá, con Videla. Videla. Que fue cuando ganó el primer mundial también, con Mario Kempes. El 78, sí. Ay, con la mano de Dios, ¿cómo era? No, ese fue en el 86. En el 86. Ajá. Primero fue Mira, con Mario Kempes no soy como tan goleador. futbolera. Yo tampoco, pues, pero unas cosas que leía cuando era niño fue una enciclopedia de fútbol. Pues, yo me gustaba leer, ¿no? Pues sí. Ok, entonces en el 76 no sé si respondí la pregunta esta digamos que el sentido, más que te lo plantearas y lo problematizaras y dijeras por aquí va, se fue cumpliendo y ahora reflexionas en el sentido que fue cobrando tu existir. Sí. Ok. Sí. Pues háblanos desde la experiencia de la sabiduría, a ver qué nos puedes decir, así como si fueras Mujica. Wow. Diana, te ríes. No, hablemos un poquito de cine. ¿Tú ya tenías cierta trayectoria cinematográfica cuando llegaste a Sonora? De alumna, digamos, ¿no? De alumna, de haber, en este viaje por América Latina, de haber hecho algún registro en Super 8, que era el paso más aficionado que había, de haber visto mucho cine,
en Argentina, o el cine que no estaba prohibido, porque también esa era otra, ¿no? Sí. O sea, a ver, sí, ojalá se entienda, o sea, no teníamos acceso a los Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, nada de eso estaba prohibidísimo, ¿no? Y a muchas películas que otras personas sí podían ver en el resto de América Latina y les formaron, etcétera. Entonces, dentro de los canales posibles de ver cine, yo veía muchas películas en cineclubs y pues empezó a ser mi pasión, ¿no? E imaginaba que algún día podía hacer cine. Y es aquí en Sonora donde logré hacer cine con mi autoría, mis guiones, mi dirección, ¿no? Varios cortometrajes, 2 documentales, uno sobre Abigail Bojorquez y otro sobre los yaquis, ¿no? Entonces, esa fase, digamos, ese reto que me había puesto internamente, logré cristalizar el desafío aquí en Sonora. Pues Sonora me dio esa oportunidad, ¿no? Eres sin duda de una generación muy interesante, ¿no? O sea, en los 80s hubo varias gente que vinieron de fuera a Sonora. O sea, los Montaner, Helga Krebs ya estaba aquí, ¿no? Sí. Bueno, Helga Krebs estaba aquí, Abigail volvió. Entonces yo creo que fue un momento importante y constitutivo, ¿no? Para la esfera o la atmósfera cultural de la ciudad y por lo tanto del estado. Se han de haber cosido muchas ideas ahí y tejido relaciones profundas. Tu carrera cinematográfica se fue desarrollando entonces paralela al desarrollo cultural de esta etapa de Sonora. O sea, cuando digo esta etapa es la que nos llega al presente. Sí. ¿Cómo fue construir un tejido alrededor de la cinematografía, que es un arte tan colectivo? Pues precisamente lo había olvidado y qué bueno que lo traes a cuento, porque una de las primeras cosas que hicimos fue fundar Cinecentro, donde hoy está la Cineteca Sonora. Ah, ahí era un casino, ¿no? Antes. Ahí estaba Fonapaz. Fonapaz. Y precisamente en estas reuniones en casa de Helga y Julio, que terminaron siendo como mis papás postizos, ¿no? O sea, ellos en parte me adoptaron, más bien yo los adopté porque era así, ir a su casa significaba divertirse mucho, conocer a mucha gente, a toda la comunidad que estábamos ahí reunidos viernes, sábado, domingo, qué sé yo, viendo películas, hablando de arte, conociéndonos. Allí estaban todos los que hoy ya tienen una carrera enorme y valiosísima para Sonora, ¿no? Dentro de los bailarines, bailarinas, los músicos, etcétera, pintores, en fin, todos estaban ahí. En esta casa donde se hablaba de todo, pues, y de ahí salieron muchas ideas, por cierto, ¿no? Apenas estaba construyéndose la Casa de la Cultura, Cinecentro, se fundó ahí, por ejemplo, estrenamos La Pared de Pink Floyd. The Wall. Que yo la vi en The Luna Dance, por cierto, ¿eh? Mucho tiempo después, mucho tiempo después, Sí, pero sí. sí, fue ese un punto de encuentro. Y donde había una resonancia enorme, no solo con esta comunidad formada ya con ciertos conocimientos, sino con gente joven que estaba aprendiendo en esa sala de cine, pues, ¿no? Que terminó, insisto, siendo la Cineteca Sonora, ¿no? Y fue un poco también como un deseo muy íntimo de volver al lugar, de que volviera ese espacio a renacer, pues como centro, ¿no? Wow, parábolas que da la historia, ¿no? Que uno provoca, o sea, sí. Un papel activo de tu parte para provocar que anduviera también la Cineteca. Sí, por supuesto, yo generé ese proyecto. Pero el lugar también, o sea, bueno, Sí. es que yo pensaba en el proyecto como abstracto, ¿no? Ay, sí, ahí andan, pero incluso en el lugar. Lo propuse y se aceptó.
Estaba como directora del Wow. ISC Policoronel. Sí, sí, sí. Y yo venía insistiendo mucho porque estaba como directora de la Cineteca Nacional Paula Astorga, y Paula Astorga había propuesto que hubiera cinetecas regionales, como cinetecas temáticas, ¿no? Una idea bastante locochona, pero de la cual me enganché para tratar de convencer a la directora del ISS en ese momento. Yo tenía a cargo la jefatura de cine y propuse en 2011 que hiciera algo como directora para que nos escuchara la Cineteca Nacional y se le dijéramos que no sé cómo, ni dónde, ni cuándo, pero que queríamos una cineteca acá. Y pasó el tiempo y como no había movimiento en ese sentido, dije, por favor, ayúdame, o yo quiero ir a la Ciudad de México, si como directora no tienes tiempo, estás muy ocupada. Y Poli aceptó que fuera a Ciudad de México, pagaron el boleto de avión y 2 días de hospedaje, y pude ver a Paula Astorga y plantearle el deseo de que teníamos en Sonora de la comunidad artística en su totalidad, en representación de ellas, que queríamos el apoyo de Cineteca Nacional para crear la Cineteca. De ahí pasaron mil y una cosas. Se firmó un convenio en 2012 entre Cineteca Nacional y el Instituto Sonorense Cultura. Y a partir de ahí fue la directora que tomó la rienda y se continuó, se hizo el proyecto ejecutivo, en fin, todo lo que corresponde. Paula Astorga vino varias veces con los arquitectos que vinieron de México, que son los mismos que hicieron la Cineteca Nacional, la remodelación de Cineteca Nacional. Acá. Entonces sí, sí tuve que ver. Y pues incluso en el lugar, vaya, no sé, ¿no? Las ondas de la historia. Ondas se les dice cuando tienes una piedra al agua. Sí, ¿no? Ondas. Las ondas expansivas de la historia, porque nosotros pusimos Librería Alonso enfrente donde iba a ser, bueno, de donde es la Cineteca, pensando en estar ahí cuando abriera, ¿no? Sí, sí. Cerró más rápido la librería. No llegamos Tardó hasta que se abriera. mucho. Pero fíjate, sí, tardó 9 años, creo. 10, sí, como 10. 10, sí. Sí, 23 abrió, ¿no? por ahí. Por ahí, Bueno, sí. sí. Es que creo que habló en diciembre de 2022. Por ahí. Ajá. Bueno, Freddy, bueno, entonces, bueno, claro, también abrimos en ese edificio porque pues era el edificio de mi abuelo, pero en ese lado para dar a la cineteca, ¿no? Y como todo eso está hilado pues a la comunidad que se reunía pues en la casa de Helga Crafts. ¡Qué maravilla! Sí, hay todo esto y que ojalá no suene como que yo hice esto o aquello, pero realmente esos son los retos. O sea, ¿qué significa imponerte un reto? Es como eh, in- inter, Dime más, necesito esta inter, plática, dime. ¿eh? Necesitamos esta plática, sí, dinos. Hacer parte tuya el deseo de otros también, ¿no? O sea, ser parte tuya y intentar atravesar cualquier piedra que se te ponga en el camino, pues, así como se dice, no hay nada que perder, ¿no? ¿Qué podemos perder? Pues tiempo, ok, pues tenemos mucho tiempo, ¿no? ¿Qué podemos ganar? Muchas cosas. Y tardó 10 años en inaugurarse la Cineteca, y, y todavía le falta mucho para construir su público, pero ahí está. Y ya tiene y luce orgullosamente su nombre, muy buenas películas, pero ojalá también, porque un poco también el lugar tenía que ver con esta cercanía al centro neurálgico de comercial de Hermosillo, donde va la gente al mercado. Bueno, qué bueno que el mercado prontito va a volver a funcionar. Donde la gente que va a tomar el camión
después se enterara de que existe el cine gratis, o que el domingo puede ir con su familia a ver películas familiares o para niños, o que también se pasan los clásicos, que puede haber Peros Infantes y todas esas películas que, por Que cierto, hay un ciclo, ¿no? Ahorita, o no, están a no punto de meter sé, un ciclo de cine de mexicano. Sí, clásicos sí, de sí. cine mexicano, que eso gusta Como que mucho a van a la hacer matiné gente. para adultos mayores. Una especie así trae la idea del Freddy. Sí, sí, También. sí. O sea, es muy bueno, o sea, hay público para todo, ¿no? Pero también es atraer a nuevos públicos, pues, no solamente a la raza o a la plebe que ya le gusta el cine, sino aquellos que creen que no tienen dónde ver algo con que identificarse, o con que nostalgiar, con que, ¿no? Ujú, ujú. Conectarse emocionalmente, ¿no? Entonces, claro, hay una enorme oferta comercial de películas que no nos interesan, que olvidamos al segundo siguiente de haber terminado de De ver. verlos, si es que nos quedamos a ver los créditos. Pero hay películas que nos formaron emocionalmente, ¿no? Que nos pusieron a pensar, a reflexionar, o a divertirnos, o a través de la risa o el llanto, o en fin, ¿no? O del silencio, o en fin, de tantas cosas que nos puede ofrecer el cine, ¿no? En esta posibilidad del arte de transformarnos, ¿no? Entonces, claro que bueno, mi pareja de aquel entonces era un gran cinéfilo, también aprendí mucho de él. Y cuando llegamos a Hermosillo, una de las primeras cosas era poner un cineclub, pues, porque quieres compartir y conversar con alguien, ¿no? Pero tiempo después, muchos años después, ese cineclub, o ese mismo espacio que tenía esa energía, o que suponemos que guardó esa energía, los románticos pensamos eso, Ajá. que los espacios guardan esa energía y te dan, y esa energía no desaparece, sino que si la recuerdas, si tienes memoria y la pones en acción nuevamente, pues ahí se va, y ahora brilla la Cineteca Sonora, ¿no? Y brilla, y me da muchísimo gusto, porque he ido y veo colas, filas de jóvenes, de gente muy joven, ¿no? Pero también me gustaría ver a la señora que llega con la bolsa del mandado y que dijo, uy, tengo tiempecito de ir a ver una película ahí gratis. Habrá que hacer Porque una esa es la estrategia. cosa, la gente no tiene dinero para pagar el camión, o pagarte un taxi, porque no hay camiones a ciertas horas, y pagar 500 pesos o más, ¿no? Tras las De palomitas, pues, 70 ¿no? pesos de entradas. Entonces, la Cineteca Sonora es un espacio para la gente, tiene que ser gratuita, es donde la gente puede ejercer este derecho garantizado por la ley, de derecho a la cultura, ¿no? Entonces, sí es un logro, sí lo logramos, pues la cosa es que vaya más gente. Que sirva esta Qué entrevista emoción, qué también para que emoción. se difunda la palabra. Y con Freddy, con toda la gente que estuvo involucrada, ¿no? O sea, no me pongo ninguna estrellita, pero me siento muy feliz de que se haya encaminado eso, ¿no? No sé, a mí yo no sabía que esto iba a pasar en la entrevista, ¿no? O sea, que Mónica Luna había tenido que ver ahí en el empuje, pero el lugar, ¿no? La ubicación y lo que había en el lugar y la experiencia constitutiva del ser y cómo eso se va volviendo parte de historia de la ciudad. Verga, ¿no? Qué madrazo, o sea, highlights ahí, ¿no? Es que no se nos olvide esto, todos estos 10 minutos. Y bueno, esos espacios hacen falta ahora que está en discusión toda esta cuestión de los espacios en Casa de la Cultura, el uso democrático. Ah, sí, por el salón que ha estado usando Antares durante Antares, 20 años, no sé. exacto. Ajá. 38 años. Entonces, creo que hace falta esa discusión, o sea, qué bueno que se da esta crisis, ¿no? Que hay una discusión abierta, porque necesitamos más infraestructura cultural en el estado, porque hablamos de Hermosillo, pero imagínate cómo están el resto de ciudades en los municipios, pues, ¿no? Que si Hermosillo tiene poca infraestructura cultural,
pues hay muy poca infraestructura cultural en el Necesitamos resto. más infraestructura cultural, eso es definitivo. Pero yo creo también como ciudadanía, como pueblo, esto es lo que yo pienso, a ver qué piensas tú. Necesitamos concebir que no es responsabilidad exclusiva del Estado, porque uno vuelve al Estado un caudillo, ¿no? Y lo que sale bien, gracias, y además lo tenías que hacer, determinado funcionario gobernante, y lo que sale mal es tu culpa por siempre, pero la gente tenemos capacidad creadora, pues. Y creo que hay periodos en la ciudad donde eso está muy latente, como tu generación de los ochentas, como también, no sé, por ahí a principios de este siglo, que se hacían las colectividades, está el editorial de letras, eh, se hizo el Festival del Sol, etcétera. Y luego se apaga otra vez la ciudadanía, ¿no? Y accede a la oferta del capital o del Estado. Pero creo que es necesario hacer crítica de nuestra ciudadanización, autocrítica de nuestra subjetividad, para no descartar nuestra capacidad creadora de abrir espacios, de crear organizaciones, iniciativas. Y claro, si hay recursos públicos que lo puedan apoyar, pues hay que pelear con ellos, ¿no? Por ellos. Eh, pero creo yo que hay que evitar esa crítica fácil que tiene a veces la ciudadanía. De lo que está mal es culpa del gobierno y lo que está bien, pues también, pero era su obligación. O sea, no es el Estado. Al final de cuentas hay gente que trabaja ahí, que viene de un proceso, pues, o sea, que es su vida y que está ahí también por convicción a veces, ¿no? Como creo que es tu caso, pues, y como ha sido el caso de René Córdoba, que estuvo aquí la semana pasada, del propio Joel Montoya, etcétera, ¿no? De este proceso en que fuiste haciendo cine. Bueno, Mónica ha estado, sí, atrás de la cineteca, pero tuvo el Luna Dance, estuvo atrás también de la creación de las fiestas del Pitic, o sea, un montón de cosas. A lo mejor hasta nos convenció de que estemos haciendo esto y no nos hemos dado cuenta, ¿no? No me creas. No he manipulado, puras buenas intenciones y cosas que se lograron, ¿no? Sí, O sea, sí. yo decía, qué raro, ¿por qué Hermosillo no festeja su cumpleaños? Porque O no sea, tiene tres y no sabe cuál es el bueno, pues. pues póngale uno, ¿no? Por ahí se fue quedando en las finales de mayo, sí. Ajá, entonces, pues de ahí salió la propuesta que hice en su momento también y ahí estaba el Joel, ahí había Mickey Mancilla, el de Shake, varias personas ahí, en un consejo que creo que ya no tiene el INCA, bueno, no era INCA en ese momento, era Dirección de Cultura Municipal. Luego se convirtió en el INCA. Luego en el Inca Tour y luego se volvió al Inca. Exacto. Pero fue empujado la creación del INCA también por el propio consejo, ¿no? Y en el consejo nos reuníamos y debatíamos qué cosas eran necesario hacer en Hermosillo. Y bueno, Joel con la cuestión de la fototeca, ¿no? Y muchas acciones colectivas que él sabe emprender. Y pues mis propuestas, entre otras, además de reconocer a Abigail Bojorquez, pero no había como un acercamiento mayor a Alonso Vidal, ¿no? Estaba más de En moda, ese digamos. momento. Ajá. Entonces, sí, había como una especie de rechazo de la dirección, ¿no? Hacia Abigail Bojorquez. ¿Por qué? Porque pues era alguien a quien no entendían, no querían entender, era alguien demasiado grande, ¿no? Un paquete demasiado grande. Estoy leyendo un libro de prosa que editó la UNL el año pasado, o sea, de ensayos, textos periodísticos. Yo la verdad no sabía que el vato estaba, o sea, yo soy fan de Abigail desde hace mucho, ¿no? Mandamos a hacer playeras, ahí nos fuimos a poner enfrente de él también, con la segunda librería. Pero y todo ese libro, la UNL, obviamente me pidió como 10. Y pues es que yo considero como que es un eslabón, le decía a la CIS hace poco, le tengo que mandar un libro a Agua Prieta, que es como un eslabón en la cadena, sí, cultural, artística, pero en la fase más intelectual de construcción de pensamiento, que como que tenemos oscurecida. Porque luego el vato,
Obviamente, pues uno también es como es, ¿no? Yo estaba por teléfono hablando con él así. Mira, güey, es que no mames, acá la forma retórica, acá como Samuel Ramos y no el pedo de Octavio Paz, pero es que aquí todos estos güeyes quieren ser Voltaire, ¿no? Por la crítica, pero guáchalo esto que está haciendo acá, este vato está pensando de otro lugar a partir de aquí, cómo viene desarrollando. Yo, o sea, me nerdeo, ¿no? Pero independientemente de mis chafas análisis o interpretaciones, o sea, creo que sí realmente la densidad intelectual que alcanza o sea, pues a huevo que por eso tiene esa prosa, pues. O sea, el compa realmente tenía unos alcances teóricos muy por fuera. Sí, yo siempre tengo esa posición respecto a los sonorenses, no sé tú, ¿no? Que aquí como que el pensamiento teórico, la neta, no se nos da, güey. O sea, sí, es una cosa muy empirista, muy... Ay, no, ya ni quiero hablar de eso, eran mis discusiones con Lorenzana, ¿no? Pero eso no toca, Abigail. O sea, es que no nada más es la cultura como bagaje, lo que está en su prosa, es la capacidad de pensar problemas universales bien chingón. ¿Y cómo dialogaba Abigail? Bueno, yo tuve la fortuna de conocerlo. Hay muchos momentos en su prosa, ya no tuve esa fortuna, que se siente incluso más, bueno, que yo sentí incluso más cercano que la poesía, lo cual es un chingo decir, porque pues la poesía de Abigail sientes el aire seco aquí, pues, ¿no? Ajá. Me pasó alucinante, pero bueno, sí, cuéntanos, Abigail, cuéntanos de por qué no lo veían bien y cuéntanos tu relación con ellos. No, de su capacidad de integrarse en distintos grupos y interactuar en esos distintos grupos al nivel de ese grupo, ¿no? Abigail Sí. era así, no encuentro la forma de describirlo en ese sentido, pero tenía esa enorme capacidad de estar aquí y allá y acullá y estar al nivel de cada una de las personas. O sea, tenía diálogos hermosos con personas que ignoraban absolutamente la literatura o que no habían agarrado un libro o leído algo seriamente, pues, ¿no? Y tenía conversaciones hermosas, así como también las tenía y bueno, ahí sí se divertía mucho. Abigail tenía un gran sentido del humor, ¿no? Porque había él navegado en las altas cumbres, digamos, del arte nacional mexicano, ¿no? O sea, confrontado con Con el Monsiváis, Monchi. Ujú. ajá. En fin, con su trabajo, el que hizo en Relaciones Exteriores, o sea, él tuvo en sus manos el primer capítulo de Cien Años de Soledad, o sea, conoció a García Márquez jovencito, cuando apenas llegaba a México. Entonces, ese Abigail, él no era, digo, por supuesto que hubo mucha gente apreciándolo y cuidándolo, ¿no? Sus últimos años de vida, eh, pero también descuidándolo de manera brutal la Universidad de Sonora, que tenía que haberle dado cobijo, de haberle dado beca, ¿cómo se dice? Vitalicia. No, tenía unas 3 horitas ahí de maestro de horas sueltas porque como no tiene título, ¿no? Esas cosas extrañas, las leyes, la gente que hace leyes o que pelea con ellas o que trata de crear jurisprudencias, pues deberíamos ver qué dice nuestra ley de cultura, si vamos a pensar casos como estos, ¿no? O sea, un poeta que regresa a su tierra, invitado por la Universidad de Sonora y que no para crear polémica, porque es algo que ya pasó, Abigail ya murió, pero sus últimos años lo vivió con absoluta dignidad, porque era Abigail, pero en la pobreza total, ¿no? En la pobreza, entonces, o sea, sin tener un sueldo digno, sin tener una casa como él quería tenerla, en fin, siendo el gran poeta que era y viviendo acá entre nosotros. Y la universidad le otorgaba nada más la posibilidad de dar horas sueltas, ¿no? Y bueno, afortunados aquellos que pudieron tomar clases con él. Sin embargo, todas esas cuestiones que son de una enorme injusticia y
y de las cuales intentamos cómo es que se pudieran hacer otras cosas o que hubiera un trato más digno a Abigail, no se pudo lograr, ¿no? Y también pues no teníamos poder, ¿no? El Instituto Sonorense de Cultura tampoco prestaba atención a este poeta, en fin, no se quería editar las obras completas, fue hasta que llegó pues esta propuesta de Gerardo Bustamante y Sí. que hubo clic ahí con Mario Huelfo, ¿no? Que Sí, fue el pero fue una que, coedición con el Colson también. Ujú. sí, también ahí hicimos algo para que eso se diera, pues, porque primero habíamos editado Heredad, Ujú. ¿no? Ah, oh, sí, sí, En 2005 editamos Heredad muy y bonito les quedó. hicimos muy bonito ese libro, muy cuidado, en fin. Pero cuando llega Gerardo Bustamante años después, con la propuesta de hacer las obras completas, pues cuando se logra que el Instituto Sonorense prestara oídos o escuchara a esta posibilidad, pues, de dar un reconocimiento al poeta que ya estaba muerto, ¿no? Pero sobre todo la posibilidad de este derecho de las personas que tenemos de acceder a la lectura que te sorprende, ¿no? Y qué bueno que sea la Universidad de Nuevo León que lo siga editando, porque también ellos editaron Navegación en Yoremito, fue Sí, con Mantis, una coedición con Mantis, ¿no? Mantis Sí. Editores, sí, con ¿cómo se llama? Bueno, Y allá en la UACM le editaron el Teatro Reunido. ¿En la UACM o en la UAM? en la UAM. En la UAM. En la Ok. UAM, porque pues ahí trabaja Gerardo, ¿no? Ah, ok. No sabía Gerardo eso. Bustamante. Entonces, todo eso tiene que estar en la memoria de los que hoy y de la gente joven también que está emprendiendo iniciativas colectivas de trabajo artístico. Hay una obligación del Estado de procurar espacios dignos para el ejercicio de la cultura. No digo que la comunidad debe estar sentada esperando que venga el Estado a tocarte la puerta y te diga, aquí te hice tu cineclub, aquí te hice, ¿no? Tu librería, aquí, querido artista, ¿no? No es así, pues, pero es un diálogo que debe estar en mmm, con la constante intención de crear las mejores situaciones, ¿no? Por supuesto que hay calles que tienen que arreglarse, que hay gente que no tiene agua, que hay gente que no come, sí hay mucha pobreza también, Sí. que hay que solucionar tal vez de manera prioritaria, pero también el bienestar, la procuración del bienestar a través del disfrute del arte, del acceso a las manifestaciones artísticas, es la otra parte, ¿no? Claro. Espiritual también es alimento, pues. Pues sí. Sí, a lo mejor no te quita el hambre, pero te dan ganas de vivir. Y de vivir, de involucrarte con el otro, de vivir, de ser parte de la comunidad humana, ¿no? Ahí nos recordaba el René subrayaba la idea de cómo las fiestas del Petit tienen como una misión, bueno, un objetivo también civil, ¿no? Cívico, mejor dicho. Y yo sí lo veo muy claro, ¿no? O sea, me acuerdo cuando estaba morro que iba a los primeros conciertos que fue en la plancha del Zócalo, Santana y la chingada. O sea, las cantidades de gente que van al Zócalo y que nos íbamos en el metro y decían, no mames, si esto pasara en Hermosillo, chingazos, muertos, de todo, ¿no? O sea, con esas aglomeraciones entrando al metro acá. Y llegan las fiestas del Pitic y empieza la gente a todo esto a derramarse masivamente en las calles. Ya había habido un inicio ahí con el Festival del Sol. Eh, pero bueno, esto fue mucho más masivo, a caminar, a verse los unos a los otros, tan diferentes. Y solito, pues, ¿no? O sea, la humanidad tampoco está estúpida, pues, ¿no? Ya en otras condiciones aprende a convivir, pero eso les cambia su perspectiva del otro, ¿no? Y nos cambia nuestra noción de la ciudad. Yo insisto, ¿no? A mí se me hacen que son días donde la ciudad se perdona a sí misma. Es como si hasta el clima se sintiera mejor.
Sí, y no tanto porque varíe, sino, no sé, algo pasa ahí, ¿no? Em, y entonces, pues, claro, el arte tiene que ser, si el Estado es el que administra el área público, es decir, el tesoro común, pues hay una exigencia ante a que ejerza y tome iniciativas también para esto que es un bien común, ¿no? Y que esa más el bien común que nos comunaliza, el arte, ¿no? Yo veo mucho ese sentido, no sé, a lo mejor porque me gusta la antropología, del arte, ¿no? Y pues también está la religión, la filosofía, ¿no? La filosofía es muy impopular. Mm, Cuando yo quiero volver a la idea del cine, de que tú empezaste y esa generación que se reunía, donde ahora es la Cineteca, en casa de Helga y de Julio, eh, a hoy, pues hoy hay mucha producción cinematográfica, ¿no? En Sonora. Sí, Muchos directores, actrices, gente con cámara que empieza a montar y logra producir y mandar materiales. ¿Nos podrías compartir algo de cómo tú ves ese arco dramático? No sé, cómo lo fuiste viviendo, tú como partícipe viviendo, y luego cuando ya era algo que estaba más allá de tú y tus compas inmediatos. pues mira, cuando empezamos a entender que hacía falta la creación y la producción local, ¿no? Por ahí de 2006, 2007, había un cineclub que estaba en Casa de la Cultura, en la que Esa es la era parodia. la sala Parodi, Ujú. pues que logramos luego remodelarla y cambiar, dignificarla, ¿no? Porque era un horror. Yo iba a ver películas ahí y decía, bueno, se veían los colores, era un desastre, era una de esos proyectores de tres focos, ¿no? Entonces una cosa, exacto, sí, VGA. este, pero bueno, luego se logró mejorar. Pero en ese espacio, podíamos ver películas de vez en cuando, ¿no? Y hubo gente que sostenía eh, un cineclub allí, ¿no? Y aunque no éramos muchos, pero habíamos personas que íbamos a conversar sobre películas, ¿no? Pero en un momento dado, con mi necesidad de hacer cine, mm, recuerdo que me invitó Inés Martínez de Castro a hacer algo para sobre la mujer y el cine, ¿no? Entonces, además de un texto, hice un corto. En ese momento eh, también sentía la necesidad de hablar no solamente de las películas, sino de hacer cine con otras personas, ¿no? Y cuando hubo esta oportunidad desde el Instituto Sonorense de Cultura de abrir un fondo para producir, o sea que fue en 2008, tuvimos 1 millón de pesos para repartir y a 7 proyectos de documental. Y se hicieron documentales sobre trincheras, sobre el río Sonora, sobre el Bacanora, documentales que ahí deben estar o en alguna parte. Eh, y, y eso fue el origen, digamos, de poner en acción a la comunidad que quería hacer cine, Esa inyección. Ujú. pero no sabía ni cómo ni por dónde empezar. Entonces, primero fue dar un taller para revisar esos guiones con los cuales ellos empezaban a concursar por ese dinero, que entraron más de 7, obviamente, entraron como 20 personas. Entonces la estrategia fue esa, ¿no? Traer un documentalista que en un seminario pudiera revisar guiones o ideas de documental y que fueran puliéndolo durante ese taller. Y al final, con un jurado, elegir 7 proyectos ya pulidos por esta persona, ¿no? Ujú. Con la ayuda de este maestro o este facilitador.
Entonces esos 7 documentales se exhibieron en una sala comercial en su momento. La cantidad de gente que fue a verlos fue increíble. Hubo una enorme conexión del público con ese cine, y ahí estaba el check, ¿no? De sí, la gente quiere verse en la pantalla. No solamente hay cineastas que quieren hacer cine y hablar de su cotidianidad o de los problemas que le interesan. De ahí salió En Tierra de Vaqueros. Bueno, fue después en otro, pero ya estoy confundiendo los tiempos, pero tiempo después salió En Tierra de Vaqueros de Oliver Rendor. Por primera vez se hablaba de la comunidad LGBT, y su... Mira, ¿y qué pasó? Entonces, hubo esta conexión de siempre querer hacer las cosas junto con otras personas. O sea, yo quería hacer películas, pero bueno, no me quedó otra que empujar a que otras la pudieran hacer, ¿no? Para que también pudiéramos estar... Ay, tú No, pusieras... pero qué malo eres. No, o sea, qué tierno, pues. Tú quieres hacer películas, pero te tocó empujar a otros a que hicieran películas. No, no, porque no, más bien era egoísta. O sea, yo quería hacer películas, pero necesitaba que hubiera gente que supiera hacerlas, porque tampoco podía hacerlo yo toda sola. Entonces necesitaba alguien que hiciera cámaras o que hiciera sonido. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que aquí la gente haga Sacaste más tu películas? ecosistema para poder hacer Ahora empieza mi carrera como directora de... Ahora sí podemos hacer cine, ¿no? Ya creé capacidad, ya creé público, ya creé infraestructura, ahora viene la mía, ¿no? Ya vienen los fracasos, ¿no? Dices, no, bueno, no era... Ay, yo quería hacer una gran película, ¿no? Pero sí, esto está interesante. Que te rías y que se rían de eso, porque en definitiva es una forma circular, ¿no? O sea, si no nos movemos por un interés personal, genuino, pues yo creo que las cosas no se mueven, pues. O sea, queremos salvarnos, y de ahí vamos al Eternauta, y donde no encuentras la comunidad. Juan Salvo se quiere salvar y quiere buscar a su hija, y quiere que su familia esté bien. Es un deseo genuino. Pero para lograrlo no puede hacerlo solo. Tiene que, y no es, y esa estrategia, pues, te sumas a aquel que sabe reparar el carro. Te sumas con aquel que tiene mejores ideas que tú, porque tú no lo sabes todo, ¿no? Y esa es la manera natural de construir una comunidad. O sea, así nacen las comunidades. La comunidad pues. se da por cooperación, la cooperación se da por necesidad, y la necesidad está engendrada hasta nuestra anatomía, pero también es que tenemos una anatomía muy deseosa, ¿no? Y hablábamos con el René de nuestra inconformidad natural, pues como Homo sapiens, que pueden distinguir varias posibilidades. Entonces, la libertad no es más que darte cuenta que tienes varias posibilidades. O sea, realmente, ¿no? Y a lo mejor la mayoría, pues, están fuera de tu alcance, pero como posibilidades ahí están. Bueno, se construye comunidad a través de la cooperación es por necesidad. Y a mí eso me llama particularmente la atención el caso del cine, ¿no? Porque yo pensaba, pues, ¿no? Cuando te íbamos a invitar, con Mónica Gómez, pues no debía haber habido nada, ¿no? Y se ocupan un chingo de gente para hacer un producto cinematográfico. Entonces, qué interesante cómo tuviste que pasar, o sea, no es que todo viniera de ti, ¿no? Pero No, ser parte del proceso, pues, ¿no? De formación, de capacidad, de fortalecimiento de infraestructura, de creación de públicos, el Festival Internacional Cine del Desierto también. O sea, todos los aspectos estuviste involucrada en el desarrollo. ¿Y tú cómo sientes que se empezó a desarrollar? O bueno, no cómo se empezó, ya nos quedó muy claro cómo se empezó a desarrollar ya la capacidad creadora o objetivar esa capacidad que estaba, ¿no? ¿Cómo ves tú la manera en que se vinculan los plebes ahora, la gente más joven, ya al paso de 2 décadas que hubo esa inyección? Pues yo creo que se vinculan, perdón, voy a tomar agua, con los recursos que hoy tienen. ¿Y a qué me refiero? No hay recursos que le permitan una formación
Entonces, digo, con una información a la mano, ¿no? Que puedan hacer una carrera cinematográfica en la Universidad de Sonora, que por favor, ¿a qué hora van a crear la escuela de cine en la Universidad de Sonora u otra universidad, ¿no? Pero lo ideal sería que fuera gratuita y que la gente con ganas de hacer cine en el estado pudiera venir a Hermosillo o en algún otro campus a aprender a hacer cine, pero por supuesto que la gente ante esa carencia, porque no hay una oferta continua, articulada para formar personas en distintos cuadros, ¿no? En las distintas disciplinas, porque no todo es la dirección, ni el guión, ni la fotografía, ¿no? Hay muchas otras tareas en torno a la creación cinematográfica. Sin embargo, cada una de estas personas impulsadas por productoras que hacen comerciales también y que encontraron la manera de sobrevivir haciendo para hacer cine, hacer trabajo comercial, pues fueron construyendo conocimiento y fueron construyendo equipos y la gente fue aprendiendo en la práctica y hay personas que consiguieron irse fuera de Hermosillo, fuera del estado y aprendieron afuera a hacer cine y regresan. Gracias por regresar. Y están formando sus equipos y forman a otras personas, ¿no? Entonces es una dinámica, si la viéramos como en un papel, un poco desordenada, ¿no? Pero es orgánica. De esta manera no hay desde el Estado una forma, una propuesta que oriente y resuelva las necesidades que tiene esa comunidad, la de cineastas. No solamente es la oferta de un dinero para hacer un corto. Necesitas formar, dar capacitación, abrir espacios formativos, ¿no? Entonces la comunidad se rasca como puede, a eso voy, aprende como puede y lo están haciendo muy bien, ¿no? Creo que han encontrado maneras, creo que en parte el hecho de que la pandemia nos diera estas nuevas herramientas virtuales o que llenara de oferta virtual o que nos acostumbrara a tomar cursos aquí y allá, está permitiendo a los jóvenes, a los chicos y chicas a hacer películas, pues. Pero siento yo que falta mucho, no puedo decir un retroceso, ¿no? Porque no es nada lineal, no se construye de manera lineal, pero sigue habiendo mucha falta de trabajo desde las instituciones, pues, ¿no? Desde las instituciones. La gente está haciendo lo suyo. Falta que las instituciones hagan más allá de Cineteca Sonora, que es un excelente trabajo el que hace Freddy allí, pero creo que hace falta una biblioteca, falta Una más escuela de cine. una escuela, ¿no? Para quienes quieran hacer toda esta carrera de manera académica, pues, porque hay otras maneras de aprender. Yo aprendí de otra manera, no Sí, la porque la académica. propuesta de la oferta que venga desde el Estado tampoco va a capturar toda la dinámica, ¿no? Para nada, para nada. Pero bueno, lo cinematográfico, porque, o sea, para que no quede nada más en estos highlights, ¿no? De qué se debe hacer, pues en realidad es la comunidad la que tiene que decir qué se debe hacer, pues. A mí me invitó María Novaro a formar parte de su equipo para ser una directora en su equipo en el Instituto Mexicano de Cinematografía. Y a mí me dio mucho gusto cuando, pues además me sacudió, ¿no? Que llegaran a buscarme a mí desde el centro del país para formar parte de una dirección o crear una dirección descentralizada, ¿no? Y tener sede aquí en Sonora para atender a todo el país. Cuando una de las asuntos importantes era romper con prejuicio que había, porque sí se logró romper y eso hay evidencias
muy importantes, con películas que se están llevando a cabo con fondos federales difíciles, muy difíciles de conseguir, como Eficines o antes el Foprocine, o Fidecines, o sea, fideicomisos y fondos muy que eran insoñables, o sea, que no se podía soñar en ellos, porque había un miedo grande a concursar, sabiendo que Que o los iban a dar los pensando que, Derbez acá. ¿eh? Que los iban a dar los Derbez. Que los iban a ganar siempre los mismos, por un lado, en parte, no los Derbez, pero cierta comunidad sí los ganaba antes con mucha frecuencia, pero desde un estado del país, norteños, sin una tradición cinematográfica, sí estaba difícil alcanzar los conocimientos necesarios como para armar tus carpetas y tus proyectos que pudieran pasar las barreras de el jurado, que también tenía que romper sus prejuicios respecto al cine de provincia. ¿Sí? Entonces, ¿dónde empezó a haber un mayor diálogo nacional sin esos prejuicios? Fue a partir de 2018, ¿no? Cuando hay una política nacional. Sacar la oficina de la capital del país fue estratégico y tu existencia influyó en que lo pusieran aquí a Hermosillo. Sí, pues sí. Qué bonito, ¿no? O sea, una oficina federal vino aquí a mi ciudad, acá, o sea, provoqué, eso está chingón, ¿no? Pues es que vuelve a sonar como si No, yo, pero, o sea, ¿no? es que Decir, está ¿qué chingón, Argentina, pues, o sea, por donde qué lo ves, es que Argentina suena te porque estás así viendo? es. O sea, Ajá, está padre porque desde aquí, digamos, lo que se planteó es descentralizar la mirada. Y claro, puedes estar en Ciudad de México en el 10º piso de un edificio en Insurgentes y tener una mirada descentralizada. ¿Por qué no? muy, muy bien acomodada. Pero no había evidencia de eso en los largos 30 años de existencia de la institución, pues, ¿no? De hecho, fue difícil romper. Y además que tú vienes de una periferia más lejana, que es el Cono Sur. Más lejana. Entonces, con otras experiencias, con una comunidad fortalecida acá, con la cual podíamos defender esa postura, y luego la gente de Nuevo León, y la gente de Michoacán, y la gente de Oaxaca, y la gente de Chiapas, y entonces se fue armando algo interesante. La gente empezó a decir el cine chiapaneco, y más allá, el cine tzotzil, o el cine mixteco, o el cine yaqui, o el cine tarahumara, que Rarámuri, ¿no? En fin, se empezó otra cosa a movilizar, y creo que me alegra mucho haber sido parte, y seguir siendo parte, porque pues quiero seguir haciendo cine, o quiero seguir estar involucrada con la comunidad, o sea, seguir o dando clases o no, en fin. Pero creo que sí es muy emocionante, o sea que tal vez los retos no están nombrados desde el día cero. O sea, hay que empezar a detectarlos y ponerles nombre, pues, ¿no? Entonces, eso fue lo que ocurrió aquí con esta comunidad de cine. Aquí no tenía nombre el cine sonorense. No te da Y nombre, los descubrimos retos no que están. Se tienen que poner en movimiento, pues. descubrimos que hacía falta ponerle nombre. ¿Sí? No que nos nombraran otros. O sea, porque sí es cierto, lo que no se nombra no existe. Pero también depende de quién le ponga el nombre. ¿Cómo se nombra la comunidad cinematográfica de por acá? ¿O cómo nombra su estilo? No sé. Pues, en principio sonorense, la territorialidad es importante, ¿no? O sea, salimos de algo que tiene el nombre delimitado, un territorio. Ya dependerá de qué sonorense se trata, ¿no? Desde qué lugar de Sonora, o cómo te identificas, fronterizo, indígena, afrodescendiente, no sé, mujer,
hombre, en fin, de parte de la comunidad. O sea, hoy hay cine con orgullo, hoy hay otras formas de trabajar lo cinematográfico, pero el cine sigue siendo el mismo lenguaje, no ha cambiado. Usa imagen y movimiento y sonido, como le quieras poner. El lenguaje ha evolucionado, por supuesto, pero sigue usando la misma materia, digamos, ¿no? Pero ¿cómo se nombra, cómo te nombras tú? Pues el nombre que tú te quieras poner, pues como comunidad, ¿no? Pero en principio había que hacerlo visible, ¿no? Y levantar la mano y decir, somos cineastas sonorenses. Y tiene fuerza ahora, ¿no? O sea, esa levantadón de mano tiene fuerza y tiene eco. O sea. Por supuesto, porque eso te da identidad. Empezamos hablando esta charla con la identidad. Y eso es buscar tu identidad y definirte y trabajar por ella, ¿no? Porque también si no nombras que eres lo que quieres ser, pues te va a costar más trabajo avanzar con eso que quieres hacer, ¿no? O sea, por eso cuando quise hacer cine, este, eh, pues te lanzas al ruedo para hacerlo, ¿no? O sea, no la piensas tanto, pero sí necesitas compañía, ¿no? Sí necesitas que alguien te agarre de la mano también, ¿no? Y te... Pues una librería también, pero supongo que más allá todavía. Pues exacto, ustedes pasaron por lo mismo, siguen pasando por lo mismo, ¿no? Aquí todo lo que están haciendo en este foro, que es tan lindo, que me dejan hablar con tanta libertad de tantas cosas, pues todo tiene, todo nace de una necesidad, ¿no, Diana? De convocar, de, de escuchar también, porque ustedes están prestando mucha atención, ¿no? A las personas a las que invitan y se agradece muchísimo, pues, porque habla uno con mucha libertad. Qué bueno, por eso es. Entonces, crear espacios de libertad donde uno pueda poner sobre la mesa temas o más bien incluso se note que está pensando en ese momento que sobre temas que no se había puesto a pensar, pues es interesante, ¿no? A mí, de las personas que hemos invitado, creo que con Mónica es con quien menos he convivido previamente. Pues pinche René, les digo que me dio mi primer círculo del manifiesto comunista, ¿no? Cuando tenía 15 años, o sea, desde ahí lo conozco, pues, el Beto Años en Círculo de Ciencias Políticas, pero bueno, lo que voy es que a mí me encanta y supongo que no nos sucede muy seguido, ¿no? Cuando piensas que alguien es chingón, pero lo conoces más y ves que es más chingón todavía. Sí, eso me acuerdo que un compa periodista me lo dijo de la Muna, ¿no? O sea, es que sabía que la Muna es muy buena persona, güey, pero dices, ¿a poco es tan buena persona? Y no lo conoces y dices, ay, güey, es más buena persona todavía. Pues para ir cerrando, que no es que uno quiera cerrar, pero pues luego la edición de todo esto es metemos en un problema a la editorial. Estamos aburriendo a la gente ya. ¿Qué onda con el Eternauta? ¿Tú lo leíste o fue producido, ya sé, no de la nada? Ok. Sí, perdón, estás a hacer en Netflix, ¿no? Acá, y pues ahí estábamos hablando del Eternauta afuera. Lo traigo a colación también, o sea, lo mencionaste, ¿no? Ahí cuando nos vimos en el jazz, en el Mentidero. Pero más a eso también lo traigo a colación porque pues es una onda medio distópica, fin del mundo, ¿no? Y en Babel, pues Babel se llama Babel pues porque se te cae el segurate encima, la chingada, ¿no? Se fue una civilización y en parte como compartir un poco ese diagnóstico, ¿no? Pues hay una crisis civilizatoria y todo esto puede valer madre. Eso como diagnóstico en general, como necesidad, pues hasta personal. Las personas que andábamos tramando esto, que pues por ahí estaba pláticas con el Imanol, con Rosa, con varias bandas, ¿no? Estábamos viendo que la gente no se entendía, pues, ¿no? O sea, realmente había una onda de pánico moral, de creer que las personas de carne y hueso eran como los algoritmos, ¿no? Y siempre te van a salir a tu favor y todo lo incómodo es malo, yo qué sé, ¿no? Entonces veíamos que muchos proyectos pues se mermaban o se deshacían por cosas que, pues no sé, uno desde fuera las veía como que muy simples, ¿no? Difícil de entender, pues.
Eso fue permeando mucho el ambiente, haciendo mucha hostilidad. Entonces también por ahí vino la onda de ponerle Babel pues al foro. Un poco sí para Cristo civilizatoria, pero también en la interpretación católica pues está esa onda de que la gente no se entiende, ¿no? Y Dios los dispersa, o sea, pinche Dios culero, ¿no? Bueno, pues también la pinche raza, ¿no? ¿Para qué quiere dominar el mundo como siempre? Pues qué necesidad, pues. Y de tener que parecerse de todos, ¿no? Que luego es como una interpretación, que lo que se estaba estandarizando ya era la subjetividad. El problema no era la unión, sino que estandarizaran la identidad, pues, ¿no? Bueno, ya interpretaciones del mito. Bueno, entonces me llama la atención de Eternauta que sí es una onda como fin del mundo, pues, ¿no? O sea, cambia el clima, llega la nieve, el aire es tóxico, a la chingada, vamos a meternos. Ajá, como que te recuerda un poco lo que pasó en pandemia, ¿no? Nos recluimos, el miedo al otro, reaprender a mirar al otro, reaprender a relacionarte con el otro, pero esto que mencionabas ahorita, desde impulsos o necesidades muy auténticas, como es quiero encontrar a mi hija, ¿no? Y quiero encontrar a mi hija, me lleva a hacer esto, y entonces está la humanidad como que viviendo algo así ahorita, o sea, yo lo pregunto en serio, qué pinche pregunta, ¿no? Mejor que se la haga Dios. Pero tú nos contabas de las resonancias del Eternauta ahorita en Argentina, porque se escribió en la dictadura de los 50, que era una dictadura libertaria. Yo pensaba que no había políticos libertarios, pensé que nada más había ideólogos libertarios en los 50, es una O ignorancia. sea, se llamó la Revolución La revolución Libertadora, libertadora, ok. que libera, ¿no? Los A los militares liberan. militares, no sé. Y ahora está, ¿cómo Un se llama el payaso que libertario. gobierna Argentina? Milei, perdón, después, perdón, pues, Ajá, payaso, ¿no? Milei. Ajá. Y luego en Argentina, cabrón, ¿no? Bueno, entonces hay una resonancia ahorita histórica por el ambiente que está viviendo la sociedad argentina, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito de eso, de cómo conecta el Eternauta con lo que se está viviendo ahorita en Argentina socialmente, en el ánimo social? Pues Argentina se está enfrentando, o el pueblo argentino se está enfrentando a la destrucción de lo que es valioso para la gente, ¿no? ¿Qué es valioso para la gente? La memoria, eh, las posibilidades de construir un futuro, ¿no? O sea, esto es que haya una mejor calidad de vida. Eso está como caminos cerrados, porque al destruirse todas las instituciones públicas, como lo está intentando y está logrando Javier Milei, el presidente argentino actualmente, pues hay un camino o un horizonte que se ve muy oscuro, pues, ¿no? Como que no ves hacia dónde caminar para que las cosas mejoren, ¿no? Y ahí hay una división entre el pueblo argentino que se logra con esta tendencia actual, ¿no? De generar antagonismos a través de las redes, de enfrentar a los peronistas o la gente que de izquierda con los libertarios, ¿no? Que fue lo que hizo que Milei ganara, que fueron las redes sociales la que hicieron que en 2 años el tipo tuviera una cantidad de votos necesarios como para ganar la presidencia, no sus ideas en realidad. Porque sus ideas puestas en práctica es la destrucción prácticamente del país como tal, ¿no? De la destrucción de sus instituciones, por lo tanto de un futuro social más o menos deseable, pues, ¿no? Entonces, ¿en qué se conecta? O sea, mi ley es la nieve tóxica. Que usa estos escarabajos, o sea, mi ley es la nieve tóxica, ahí está simplemente la metáfora, digamos, ¿no? Holy shit. Y este Juan Salvo que está buscando a su hija porque se fue de fiesta y no la encuentran y justo
se corta la luz y ocurre todo esto, en la casa del amigo donde están jugando al truco, que es un juego muy argentino, que difícilmente la gente entienda fuera de Argentina, pero es un juego donde gana el que miente mejor, ¿no? Oh. Pero hace también eso y se juega en parejas, o sea, tienes que hacer señas a tu pareja para lograrle ganar a los otros y engañar al otro. Y en eso están cuando ocurre lo que ocurre, que se corta la luz y empiezan a ver que cae nieve en verano, ¿no? Y que está muriendo la gente en la calle, ¿no? Ujú. Así de golpe, Se al desploman. contacto con Entonces empieza lo que nos pasó en la pandemia, o sea, también tuvimos una gente que nos encerró, pero también tuvimos que salir a salvar. Tuvimos que unirnos en comunidad, empezar a entender al vecino o la vecina o aquel que de golpe necesitaba el tanque de oxígeno o que necesitaba que fuéramos al supermercado o a comprarle algo empezamos a crear una comunidad que no sabíamos que íbamos a crear en la pandemia. Pues pasa lo mismo, creo yo, guardando las enormes distancias en el Eternauta. O sea, la gente empieza a necesitarse en asuntos que desconocía que iba a necesitarse. Hay una venezolana, hay una chica que entrega en bicicleta, ¿no? Ajá. Bueno, que Entonces, creo que lo hace su novio y ella le entró al quite y tracas, ¿no? Pasó eso. Bueno, y por eso se en salvó. estas solidaridades, ¿no? O sea, su hermana solidaria con su hermano que no pudo ir, pero que es migrante en Argentina, y venezolanos con las etiquetas que tienen las y los venezolanos. La misma etiqueta está ahí, pues se tiene miedo, ¿no? De esta persona. Sin embargo, se convierte en una persona fundamental para salvarse entre todos, ¿no? O sea, la venezolana. Bueno, se ve que no la terminaste de ver. No he terminado de ver. Pero bueno, no es contar creo yo que no se trata de contar la historia del Eternauta, que la gente la puede ver en su versión 2025, que es la que se puede ver en Netflix, en estos 6 capítulos de la primera temporada. Pero creo que este momento es el momento ideal para que los argentinos o cierto grupo de argentinos se sientan unidos en la conversación de que él provoca el Eternauta hoy día, ¿no? Porque ahí están las Islas Malvinas reflejadas, o sea, Juan Salvo es un excombatiente de Malvinas. Él antes de que ocurriera lo que ocurrió, menosprecia al señor que viene en su discapacitado, viene a pedir limosna al vehículo. Sí. Uh-huh. Pero resulta que al final era también como él un excombatiente, ¿no? Entonces hay muchos elementos y ciertos espacios de la ciudad que son simbólicos para las personas de Buenos Aires, ¿no? En esta necesidad de reconocerse que tiene una sociedad en crisis, que es la Argentina, y que creo que lo está haciendo en la calle además, y lo está haciendo confrontándose con la policía, o sea, el propio Maradona, yo creo que ha circulado mucho ese fragmento. El claro que estoy con los jubilados, pero tú, ¿no? Pues ahora los policías le están pegando a los jubilados, no mames, ¿no? Funge como un aliciente, digamos, un recordatorio. ¿Qué pedo con el poder del arte, no? Ahí está, ¿no? Porque la gente, o sea, las madres de Plaza de Mayo dicen que se han incrementado el número de solicitudes de personas que quieren revisar si son estos nietos buscados, ¿no? Hubo un incremento gracias al Eternauta, un incremento del 30 o 40%, realmente puedo estar equivocando, pero la cifra, ya que hay un incremento que sea anormal, Uh-huh. Que pase de la estadística, del promedio, digamos, que están acostumbradas las madres las abuelas de Plaza de Mayo,
en esta necesidad de ciertas personas que quieren saber si son o no los hijos de las dos hijas embarazadas del autor del Eternauta que fueron asesinadas y desaparecidas. Wow. Que Esa toda su conexión, familia, ¿no? ¿eh? Perdón, es que nos contabas ahorita que 10 miembros de su familia fueron desaparecidos. O sea, sus hijas, sus 4 hijas, yerno, cuñados de Oesterheld fueron asesinados, él también, secuestrado y asesinado y torturado, bueno, con todo lo que eso implica. Y entonces, pero los nietos de él nacieron, ¿sí? Se supone que nacieron y hay que, ¿Y cómo suponemos que nacieron? Si las hijas desaparecieron. bueno, porque lo que hacían era torturarlas, pero dejar que los niños nacieran y los regalaban a los militares, pues. Ok, bueno, sí, todas estas búsquedas de ADN es así. O sea, suponemos, pues, por la cuestión genérica, ok. Entonces las están buscando. Sí, o tal vez testigos, ahí sí, me disculpo por no tener la historia completa, pero tal vez testigos que vieron que nacieron esos bebés, sí, testigos de donde estaban secuestradas estas mujeres embarazadas y fueron testigos de que nacieron estos niños, ¿no? En toda tu historia que nos cuentas de tu vida, hay también como una búsqueda del otro, una convocatoria del otro para hacer cosas a partir de necesidades bien genuinas. ¿No te identificas tú mucho con el Eternauta? Pues tal vez, o sea, es ser parte, ¿no? O sea, sí, no queremos estar solos. Creo que es natural buscar compañía y sobre todo cómplices, ¿no? De Cómplices, nuestras. sí, porque, o sea, sí en abstracto sí, pero yo lo veo en ti como muy propósita, ¿no? Muy en acción. Ajá. Y qué chingón, pues, ¿no? Así es como se dejan cosas en este mundo. Como se hace la comunidad humana, I don't know. Sí, en complicidad de los deseos, de las cosas que nos gustaría que ocurrieran, o sea, de las cosas que quisiéramos que no siguieran ocurriendo, ¿no? O sea, en fin, tantas cosas que volveríamos a tomar otra hora en platicar y ya nos estamos Yo con esta despidiendo. pregunta me despido. Ya por último, ¿nos podrías decir que en qué momento te sentiste hermosillense? Y ya. Ah, ¿en qué momento me sentí hermosillense? Ninguno, perro. En resistencia. Fierro. Pues yo creo que inconscientemente todos los días, ¿no? Pero no hay a partir de aquí, ahora soy. No un día que pensaras, güey, soy hermosillense. A veces cuando me subí al Cerro de la Campana y tal. No lo sé, porque no sabría. ¿Tú sabes decir qué es ser hermosillense? No, y no me siento hermosillense tampoco. O sea, yo soy Villa Juárez, pues, ¿no? Luego la Virgen me regaña, pues si has vivido mucho aquí, no me vale. A ti sí te gusta y a mí no. O sea, no, pues supongo que así es la identidad, ¿no? Es algo que se asume y ya. Pero luego hay, pues sí, a veces hay como que. Yo cuando asumí que soy Villa Juárez, pues cuando ya no estuve en Villa Juárez. Es mi resistencia a vivir en Obregón, ¿no? Soy Villa Juárez y hasta la fecha. Entonces, bueno, cada cual, ¿no? Pero a lo mejor no hay tal, pues tampoco, vamos, se disolvió la diferencia, pues de alguna manera, ¿no? Exacto, tal vez eso, ¿no? No, si me preguntan, sigo diciendo soy argentina, ¿no? Ujú, claro, pues. Eso es una necesidad también, ¿no? Necesidad, porque mi mamá es argentina, mis hermanas están allá, porque ahí está esa conexión, esa cuerda que nos une, ¿no? Pues la tengo que nombrar a diario, pues, ¿no? Es bien importante. Lo otro no, porque a diario me levanto con calor. Recuerdo que soy hermosillense con mucha frecuencia a cada segundo. Se deja recordármelo. Pues
Pues muchas gracias, Mónica. Sorry, nos pasamos por el tiempo, perdón. Gracias a ustedes por escuchar y provocarme para decir cosas que tal vez no tenía idea que iba a comentar en este programa. Así espero que editen y corten. Ni nos des señas de cuáles no quieres, porque sabemos que No, ahí sí ya les tengo la confianza. Pero bueno, muchas gracias, gracias. Gracias. Gracias.